Hi. Hola, Cheque, buena tarde. Buena tarde. Perdón la demora, pero se nos hizo tarde con la licenciada Francisca. Ah, bueno, no se preocupen. Sí, ya van como 6 minutos casi. 6, de hecho. ¿Sí, verdad? Sí, esperemos que no tarden tus compañeritos. ¿Cómo has estado, Cheque? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Ahora se ve muy malvado, licenciado. ¿Por qué? Porque tiene barba. Ah, ok. Sí, comúnmente no me la dejo, ¿verdad? Nada Sí, más ya, le falta ya. el sombrero y
sus escuadros. Sí, no, no, ya para la próxima semana sin barba, entonces, para que no los espante yo. No, 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 está bien, está bien. Sí, sí, casi no la uso. No me gusta casi, pero también eso de estarse rasurando es estresante. De hecho, Entonces, por eso. Y además para cambiar el look, para que no me vean igual cada 8 días. eso es todo. Es todo. ¿Sí han estado conectando tus compañeritos? Ahorita estuvo Jackie y estuvo Maggie. Ok. Banner no se conectó y esta compañera de Jacala no se ha conectado. Ah, ok, yo creo que tuvo problemas. Jay. Sí, ellos les batallan mucho con la señal. Yo batallé mucho el jueves y el viernes. No tuve ni un Sí. día internet. Pensé que no iba a tener ahorita. Ok. Em, de hecho, yo hoy estoy batallando bastante. De pronto me saca el sistema. Según el internet me marca todo y de pronto me saca. Entonces, si me llego a salir, no se me vayan a ir, ¿eh? Es el sistema que me saca por un momento. Porque tengo algunos Ok. problemas con. Déjenme ver que me mandó un En el mensaje. internet. Sí, de hecho hace rato se me cayó, bueno, no se me cayó, ¿verdad? Se cayó el sistema, tanto de señal de celular como de internet, y no podía yo conectarme por ningún lado. Mm. Sí, sí. No, yo creo que hasta ahorita tengo buen internet. Quién sabe, ojalá que sí aguante. Esperemos que sí. Bueno, ya tengo a Maggie, buenas tardes. Maggie no me escucha ahora, creo. Sí, sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes, no, Jacqueline, ya buenas tengo el tardes. micrófono. Ah, ok, sí, es que luego se nos olvida el micrófono, ¿verdad? Bueno, ya que buena tarde. Ah, déjenme ver aquí a Vane, que me está mandando un mensajito. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos. Un gusto verlos nuevamente. Pues vamos a comenzar con la última clase de ustedes, ¿verdad? Ya con esto se van a descansar. Bien, hace 8 días, más bien, prácticamente todo el cuatri casi va a ser de aprendizaje complejo y lo que tiene que ver con el aprendizaje autorregulado, así que nos las vamos a pasar hablando de esto durante el resto del cuatrimestre. Así que les voy a presentar el material de esta semana. Bueno, antes déjenme checar, vamos a recordar que vimos la semana pasada, Maggie. ¿De qué hablábamos la semana pasada, Maggie? A ver si se acuerda, Maggie. Ya no me acuerdo. ¿Cómo cree, Maggie? Cheque, ¿se acuerda de lo que vimos la Sobre el semana pasada? aprendizaje. Ajá, ¿y qué veíamos del aprendizaje? Hablábamos del superficial y sobre el aprendizaje profundo, del método en el cual nosotros estudiábamos. Ajá. Sí, ok, hablábamos pues de cómo hemos estado hablando desde hace unas semanas pues de las estrategias que debemos utilizar porque es un aprendizaje autorregulado, es un aprendizaje donde el alumno o nosotros mismos ponemos en práctica nuestras propias estrategias, regulamos nuestra manera de aprender. Entonces, hemos estado hablando acerca de, pues, cómo estas estrategias nos van a llevar precisamente a tener un aprendizaje superficial o un aprendizaje profundo. Y también veíamos, pues, ahí parte de aprendizaje estratégico o la combinación de ambos, profundo y autorregulado, profundo y superficial, perdón. De alguna manera, el superficial, como ya vimos, es un aprendizaje que realmente no se va a quedar mucho en nuestra memoria grabado, es un aprendizaje que en poco tiempo va a ser eliminado porque no le es importante, porque son conocimientos que no se nos quedan de manera relevante, a diferencia del aprendizaje este,
¿cómo se llama? Se me fue la palabra por estar viendo el mensaje. Superficial y ¿qué dijimos? Y profundo. Perdón, ya recordé. Además, acuérdense, mi edad ya el avión se me va y bien. Estábamos hablando entonces del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, pues obviamente son conocimientos que se nos van a quedar guardados. Seguramente ustedes ya vieron lo que es memoria a corto y largo plazo, ¿verdad? En psicología ya saben estas características. Bien, entonces, pues obviamente esto correspondería cuando tenemos un aprendizaje profundo, pues estamos hablando de este conocimiento que se nos queda guardado en la memoria a largo plazo. Y cuando estamos hablando de un aprendizaje superficial, pues estaríamos hablando de este aprendizaje a corto plazo, una memoria a corto plazo, donde pues el aprendizaje no es relevante y no se queda por mucho tiempo. Hay muchos estándares que nos dicen cuánto es una memoria, cuánto dura un aprendizaje en cada memoria, de acuerdo a varios, digamos, un promedio. Se supone que el aprendizaje a corto plazo tendría una duración a veces hasta de 40 segundos nada más en nuestra memoria, mientras que el de largo plazo pues va desde minutos hasta décadas, ¿no? En lo que que tenemos la información recuperada, bueno, guardada y que podemos recuperar. Estos conocimientos entonces tendrían que ver con esto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, aprendizaje autorregulado, cómo regulamos, cómo trabajamos, cómo nosotros mismos ponemos hincapié en hacer uso de nuestras propias estrategias, pero además ponemos en práctica otros aspectos que son relevantes para que pues nuestros conocimientos sean más permanentes. Y ahorita vamos a hablar un poquito de estos aspectos que son relevantes. Les voy a presentar el material de esta semana. Denme aquí un minutito, déjenme ver cuál es. Aquí está. Vamos a ver nada más que se cargue y me dicen, por favor. Bien, me dicen si ya se ve. Ok, perdón, es que su compañerita me mandó un mensaje y ando acá también. Bien, entonces déjenme pasar ahora sí que al principio. Es que se tarda un poquito porque me está convirtiendo videos y se pone un poquito lenta. Déjenme checar aquí. Ok, déjenme ver que baje. Bien, entonces, regresando a lo que es el aprendizaje autorregulado, pues vamos a tener varios autores que nos van a dar este concepto de lo que es para ellos el aprendizaje autorregulado. Seguramente muchos de estos autores ustedes pues los han visto ya en psicología. Hablar del aprendizaje autorregulado es hablar de un tipo de aprendizaje, digamos, nuevo. ¿Por qué? Porque es algo novedoso dentro de la parte de la psicología y de la parte de la educación, pero realmente pues tiene que ver más con la psicología, porque es parte de los procesos cognitivos y de la manera en que ustedes como psicólogos tienen que enseñar a aprender al alumno, a desarrollar estas estrategias. Entonces, tenemos que al primer punto, Maggie, ¿nos puedes leer donde dice el aprendizaje autorregulado? El primer punto, por favor, que está, bueno, ¿dónde está? ¿Se alcanza a ver, por favor, Maggie? El aprendizaje autorregulado se define como un proceso activo en el cual los estudiantes establecen los objetivos que guían su aprendizaje, intentando monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y comportamiento con la intención de alcanzarlos. Desde Rosario 2004. Okay. Esta importante autora, psicóloga, pedagoga también, define a este aprendizaje autorregulado como este proceso en el que pues, los alumnos son los que establecen hasta dónde quieren llegar, qué objetivos se plantean dentro de su educación y a partir de hasta dónde quieren llegar es entonces cómo van a guiar su manera de aprender, donde van a poder tener el control de su aprendizaje. Recuerden que hemos hablado que precisamente el aprendizaje autorregulado se basa en eso, en tener el control del aprendizaje. Y esto es lo que hace o lo que propone esta autora, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, basándonos en Rosario,
diríamos que de acuerdo hasta donde queremos llegar en nuestro aprendizaje, nosotros nos planteamos nuestros objetivos y a partir de estos objetivos desarrollamos esa serie de estrategias que vamos a monitorizar. Monitorizar es que vamos a tener constantemente vigilados, digámoslo así, regulamos, controlamos nuestros procesos cognitivos, además tiene que ver la motivación y a partir de eso, pues alcanzamos esos objetivos. Esto es de acuerdo a Rosario. Vamos con Zimmerman, uno de los autores más retomados y vistos dentro del aprendizaje autorregulado va a ser Zimmerman, que vamos a leer. Cheque, ¿podrías leer la definición de Zimmerman, por favor? Claro. Para Zimmerman, 1989-1994, los alumnos pueden considerarse autorregulados en la medida en que sean, desde un punto de vista metacognitivo, motivacional y conductual participantes, activos en su propio proceso de aprendizaje. Te ocurren unas letras por ahí, ¿verdad? Perdón. Bien. Para Zimmerman, entonces, aquí también, al igual que Rosario, coinciden en que es este proceso en donde el alumno pues se vuelve parte de este activo de este proceso de cómo aprende. Cuando hablamos del proceso metacognitivo, pues estamos hablando de hasta dónde más va a llegar el alumno con esto que está pretendiendo, ¿sí? Pero también Zimmerman pone énfasis en la parte motivacional y conductual. ¿Cómo estos aspectos se van a influir en que el alumno pueda aprender? ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, hasta aquí, con estos dos autores, al final de cuentas estamos llegando a que el alumno tiene que regular, controla su aprendizaje, participa en él, lo controla y llega a sus metas, ¿sí? Que es lo que estamos tratando de alguna manera de entender, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos para la perspectiva operante. No sé si Jackie me alcanzas a escuchar y puedas ver. Ah, no, Jackie, ya ve dónde estás. No, no te preocupes, Jackie, yo leo. Para la perspectiva operante, para Miles, Belfort y Shea en 1989, el aprendizaje autorregulado van a ser rasgos críticos sobre la elección entre diversas alternativas posibles y el diferente valor reforzador de las distintas respuestas que puede emitir el sujeto. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que bueno, esto ya lo mencionamos atrás. El alumno o la persona es responsable de elegir sus estrategias, estas diferentes alternativas que tiene para poder aprender y en base a eso pues va a guiarse, va a obtener un aprendizaje. Eso es a lo que se refiere esta propuesta de lo que es el aprendizaje autorregulado. Mientras que para el siguiente autor, Mises, en 1994, va a considerar que el aprendizaje autorregulado es cuando el alumno tiene el control sobre su propio pensamiento, el efecto y la conducta durante la adquisición de conocimientos o destrezas, ¿sí? Aunque ustedes vean diferentes términos, yo creo que nos damos cuenta de que todos los autores llegan al mismo punto. Todos como que coinciden en algo. ¿Cuál sería esto? Pues que el alumno es el que controla su aprendizaje, el alumno, el sujeto es el que decide qué estrategias, hasta dónde quiere llegar y cómo va a llegar a ello a partir de este diseño, pues de estas alternativas que él tiene para poder aprender. A esto nos referimos con el aprendizaje autorregulado, ¿sí? Nosotros tenemos el control sobre ello, que eso es muy, muy importante, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Ok. Entonces, ¿puedo cambiar la hojita? ¿Sí? Ok. Ahora sí, mi letra muy pequeña, espero que cuando ustedes lo tengan allá no se vea tanto. Bien, entonces, para hablando de aprendizaje autorregulado, pues tenemos que hablar de autorregulación y autorregulación cognitiva, es decir, de los procesos mentales que nosotros hacemos, todo lo que tiene que ver con cognición. Al hacer esta regulación de todas estas estrategias, pues entonces va a implicar precisamente, como lo dice el documento, la selección y uso de varias estrategias cognitivas de procesamiento de información.
¿Por qué varias estrategias? Porque nosotros mismos estamos orientando nuestro aprendizaje y, en base a estrategias que nosotros mismos estamos desarrollando para poder aprender, ¿sí? Em, Como yo hace tiempo les decía, o en sesiones pasadas, a lo mejor para Cheque aprender mejor sobre un tema es tener un mapita mental ahí o un diagramita o algo que le ayude a entender mejor la información, mientras que para Maggie a lo mejor necesita tener un apunte ahí todo completo de una hoja para poder entender el tema. Cada quien desarrolla sus estrategias y yo creo que cuando cada uno de ustedes estudia, ¿no? Para algo, para una exposición, para un examen o demás, idea sus propias estrategias, ¿no? Pues cada uno de nosotros tiene sus propias estrategias de información. Entonces, el dejar de el usarlas o no usarlas, el cambiar o esto, pues también va a depender de este proceso que nosotros llevamos como metacognición, hasta dónde queremos llegar, hasta dónde vamos a aprender. Y va a depender a partir de ello, pues de estas estrategias, si las usamos, si no las usamos o cómo las usamos, pues también depende del control de cada uno de nosotros, ¿sí? Bien. Hablando del proceso de metacognición, vamos a ver que hay tres factores importantes que son motivacionales, emocionales y del contexto. Les voy a aumentar un poquito el zoom, creo, a ver si puedo, para que ustedes puedan ver un poquito la letra. No, no se puede. 110, permítanme tantito. Ay, ahora me pasé. Ah, vamos a dejar así. Bien. Hablando del proceso de metacognición y para poder entender esto, se consideran, me acordaba de Lupita, perdón, se consideran que deben de existir o existen estos factores que van a intervenir en el proceso de esta regulación de aprendizaje, del proceso metacognitivo, que van a ser motivacionales, emocionales y del contexto, ¿sí? La motivación es un factor importante para nosotros saber hasta dónde vamos a aprender, el aspecto de las emociones también es importante y, desde luego, el aspecto del contexto. Aquí, estas dimensiones que vemos aquí son relevantes porque el aspecto motivación, el aspecto de motivación, el hecho de que una persona que va a aprender se sienta motivada con eso que va a aprender o con eso que va a ser un nuevo conocimiento, además, pues va a hacer que su mente esté más abierta o que esté más abierto para poder aprender, para poder en práctica más estrategias, porque es la motivación. Por ejemplo, si ahorita a ustedes les interesa este tema, pues obviamente están motivados y lo van a aprender de manera mejor y van a poner en práctica mejores estrategias. Pero ¿qué pasa si es un tema que no les motiva nada? ¿Qué pasa si son temas que no interesan, que no nos gustan? ¿Lo haremos con la misma motivación que algo que nos interesa? Pues no, ¿verdad? No lo hacemos, por lo tanto, y hay una predisposición, y entonces no analizamos la información y no aprendemos o no retenemos la información de una mejor manera. Por otra parte, tenemos a los factores emocionales. Hemos hablado que para el aprendizaje autorregulado, las emociones juegan un papel importante porque esto también nos va a disponer en la manera en que nosotros vamos a aprender. Y por eso es que hoy en día se maneja mucho la educación basada en emociones, ¿no? Aprender al manejo de las emociones para aprender. Yo creo que si Cheque llega a la clase enojado con su familia, pues ¿qué va a pasar? Que en lugar de estar pensando en el tema que el profesor puede estar explicando, la maestra puede estar explicando, pues está pensando en cómo va a solucionar su problema, en por qué se enojaron o demás, y entonces, pues eso va a ayudar a que él no pueda desarrollar sus estrategias como debe de ser, ¿no? En ese ejemplo. Lo mismo pasaría si llegamos tristes, si llegamos contentos, sí, o sea, las emociones van a influir mucho en el cómo cada uno de nosotros ponga en marcha estas estrategias para poder aprender, ¿sí? Y otro aspecto importante, pues va a ser el contexto también, el medio donde nos estamos desarrollando, donde nos estamos desenvolviendo, también va a ser importante o va a ser relevante para nosotros tener un aprendizaje mejor.
¿Ya que nos referimos con el medio? Imagínense ahorita, pues tal vez, no sé, si tuvieran ruido, televisión prendida, radio, niños jugando y demás, esto les ayudaría a concentrarse, a tener un aprendizaje bien, a controlar sus estrategias y demás. Pues yo creo que tampoco, ¿verdad? Entonces el aspecto del contexto también va a influir en esta parte. Bien, para nosotros entender esta parte vamos a ver otros tres pues puntos importantes que van a ser las habilidades, el conocimiento metacognitivo, las habilidades metacognitivas y experiencias metacognitivas. Estos vamos a ver cómo se relacionan con el cómo regulamos y aprendemos conocimientos. Déjenme nada más mover aquí mi cuadro porque no los veo. Permítanme tantito. Ahora sí ya los tengo. Bien. Entonces, cuando hablamos del conocimiento metacognitivo, vamos a hacer énfasis en el conocimiento que la misma persona tiene acerca de los procesos cognitivos, es decir, cuánto me conozco yo para aprender, ¿sí? ¿Qué tanto me conozco yo en cómo aprendo? Por eso es en mis procesos cognitivos, cómo sé que funciona en ese sentido, cómo yo puedo más bien, sí, hasta dónde me conozco, porque a partir de eso también yo voy a poder trabajar. Entonces, como lo dice el documento, implica combinar y equilibrar el conocimiento sobre sí mismo en cuanto a la creencia sobre mis capacidades, posibilidades y limitaciones. Es decir, hasta dónde soy capaz, hasta dónde me limito yo, cuál es mi posibilidad, hasta dónde soy capaz de hacer las cosas. Esto me va a ser importante porque a partir de esto yo voy a diseñar mis estrategias, ¿no? Por ejemplo, yo me quiero aprender esto, pero a lo mejor yo sé que no soy bueno haciendo mapas mentales, por ejemplo, ¿no? Ni les entiendo, ni soy bueno, pero a fuerzas quiero hacer un mapa mental, pero pues ni le entiendo, ni sé cómo hacerlo, eso sería un limitante para mi aprendizaje. Y si yo ya conozco que eso es un limitante que yo tengo, que con eso no funciono, pues entonces ya sé que eso va a ser una estrategia que yo no voy a tomar en cuenta, que yo no voy a utilizar porque es algo que a mí no funciona, porque ya me conozco, yo ya sé, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos que, de alguna manera, ver, tener que conocernos, hasta dónde nos conocemos cada uno de nosotros, ¿sí? Así, pues, conociéndonos, pues vamos a poder desarrollar mejor lo que nos funciona y dejar a un lado lo que pues no nos funciona, ¿sí? Por otra parte, tenemos la experiencia metacognitiva. ¿Y a esto a qué se refiere? Pues bueno, aquí vamos a tomar experiencia metacognitiva, ¿sí? A comprender cómo ocurre nuestra propia cognición a partir de experiencias precisamente que hemos tenido. Entre ellos, por ejemplo, ay, perdón, se me está resecando la garganta. Este, Aquí va a comprender, como ustedes pueden ver en el ejemplo, sentimientos y juicios sobre la tarea. ¿Por qué? Porque es experiencias que yo ya he tenido y que voy a poner en marcha cuando a mí me dejan una tarea similar o igual y que van a salir a la luz, pues estas experiencias que yo ya tuve y que voy a poder entender para poderlo hacer mejor o no hacer esa parte, ¿no? Por ejemplo, si no sé, les dejé estudiar para un tema y Maggie, por ejemplo, memorizó, ¿no? Su estrategia fue memorizar y resulta que a la hora de exponer, pues eso no le ayudó al memorizar, no se le quedó la información y realmente en su exposición pues no funcionó. ¿Qué pasa cuando le dejamos otro tema a exponer? Pues a lo mejor por experiencia dice, no, pues memorizar ya no porque no me funcionó. O sea, ¿para qué voy a utilizar esa estrategia si esa estrategia en mí ya no funciona? ¿No? O sea, entonces ella, basada en una experiencia, ya no va a utilizar una determinada estrategia y a lo mejor va a poner en marcha otra que le pueda ser más útil, ¿sí? Pero ¿qué pasa si Maggie, a pesar de que su estrategia la vez pasada no le funcionó, la vuelve a poner en marcha? Uno, la vuelve a poner en marcha y a lo mejor refuerza ciertas cosas, a lo mejor de alguna manera refuerza, ¿no? Cómo memorizó para obtener un resultado mejor.
y obtiene un resultado bueno, o de plano le vuelve a pasar lo mismo. A la hora de exponer no se acuerda de nada porque la estrategia no funciona. Bueno, de acuerdo a sus procesos, no funciona. Entonces, eso es algo que hay que estar checando. Entonces, de acuerdo a las experiencias, también nosotros ponemos en marcha lo que nos funciona y lo que no nos funciona, ¿sí? Ahora, tenemos por otro lado las habilidades metacognitivas. Y las habilidades metacognitivas se refiere, o de regulación, van a ver estos procesos de metas, de cómo se establecen metas, se planean actividades, supervisión durante el aprendizaje y la valoración de resultados. Aquí es darle un seguimiento precisamente a nuestras estrategias que nosotros vamos viendo. ¿Por qué? Porque las evaluamos, porque al tener en nosotros el control, pues las podemos evaluar, podemos ver hasta dónde podemos llegar, podemos ver, valorar los resultados que vamos teniendo con las estrategias que nosotros vamos poniendo en marcha. Eso se le llamarían habilidades cognitivas. Entonces, tenemos esa parte, el conocimiento metacognitivo, las habilidades metacognitivas y las experiencias metacognitivas que nos van a ayudar a entender mejor este proceso. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿No? Ok. Bien. Hablando de lo que era la motivación, las emociones, pues bueno, bueno, pasando al recuadro de abajo, es importante que los estudiantes pues aprendan a regular esta parte de su motivación y emoción. No es nada más conocer las emociones, no es nada más saber que hoy estoy enojado, no es saber que hoy tengo interés por algo y no lo tengo, sino es saber manejar, que el alumno aprenda a regular, a controlar y utilizarlas en beneficio de poder aprender. Esto es algo, pues obviamente, que es un trabajo de ustedes, enseñar al alumno bueno, no al alumno, sino al ¿cómo se llama? Pues al sujeto a controlar, a regular emociones y demás, ¿sí? Entonces, hablando de la motivación va a abarcar pensamientos y acciones a través de las cuales los estudiantes influyen en su elección, esfuerzo o persistencia en las tareas académicas, ¿sí? Así como los sentimientos que surgen a partir de la tarea. Y esto nos va a permitir que haya un aprendizaje adecuado o no. Por ejemplo, cuando se les deja a ustedes trabajo, ¿no? Cuando se les deja mucho trabajo, ¿cuál es el sentimiento que siente Cheque cuando se le deja mucho trabajo? ¿Qué siente usted? Mm, Pues se siente uno estresado, como presionado porque no has podido realizar las actividades y ya te queda poco tiempo, aunándolo a la carga de trabajo que uno puede tener. Entonces, se puede hacer muy, muy pesado y puedes tener hasta como que lapsos de ansiedad, ¿no? Pero ahí es Así donde es. tenemos que tener la regulación para poder hacer las cosas. Entender nuestras emociones que pueden surgir a partir, como dice ahí, de la tarea o que tenemos ya aparte, ¿no? Para poder mejorar nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque sí van a intervenir bastante las emociones tienen y la motivación, el motivo, eso que nos motiva a aprender y eso que ese sentir por aprender, pues va a influir demasiado para que podamos poner nuestras estrategias de aprendizaje, ¿sí? Cada uno pueda regular su, pues su aprendizaje, sus estrategias. La regulación afectiva motivacional va a comprender entonces estrategias para controlar varios aspectos de la motivación, ¿sí? Y aquí incluyendo carencias sobre uno mismo, así como control de las emociones, regular nuestro comportamiento, regular el ambiente. Bueno, el ambiente ya comprende otras estrategias, pero sobre todo con la relación afectivo-motivacional, pues aprendemos a manejar lo que yo creo. Aquí, por ejemplo, el que yo diga, es que yo no puedo, es que yo no voy a poder hacer eso, es que yo no puedo con eso, no, yo ni me lo sé, ni puedo, ¿no? Donde cada uno de nosotros empieza a poner límites acerca de ciertas tareas, ¿no? Sobre ciertas actividades, y eso va a provocar
que nosotros no podamos regular, no podamos llevar a cabo un control de estrategias adecuado, porque no tenemos esta regulación de este control de nuestras emociones, nuestros sentires y demás, ¿sí? También nuestro comportamiento influye demasiado. Y aquí es el cómo actuamos ante diferentes tareas. El que nosotros sepamos controlar nuestro comportamiento, pues también nos va a llevar a que podamos de alguna manera llegar mejor a un conocimiento. O sea, tenemos que regular las motivaciones, los intereses, nuestras conductas y también el ambiente donde vamos a aprender. ¿Para qué? Para que nosotros podamos adquirir de mejor manera los conocimientos, pero participando activamente, siendo parte de la elección de cómo voy a aprender y cómo lo voy a manejar. Yo voy a ser el que lleva el control de ese aprendizaje, ¿sí? Pero vemos cómo influyen los demás. ¿Sí, jóvenes? Un poco enredado, ¿verdad? Todo esto, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Déjenme ver el tiempo que ahora no me marcó, pero bueno. Bien, ¿ninguna duda? ¿Todo bien? Cheque, Maggie, Jaque. ¿Sí? Todo Lupita, bien claro. muy bien. Lupita, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Bien, entonces, déjenme, no, porque me regresé. Vamos con el siguiente. Permítanme, ahora déjenme cambiar aquí. Ok, déjenme cambiar aquí, por favor, tantito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Perdón, chicos, denme un minutito o menos. Ya. Bien. Entre lo que se propone como procesos y actividades que promueven la autorregulación del aprendizaje, pues tenemos algunos ejemplos, ¿no? De acuerdo a esto. En el área de la regulación afectivo-motivacional, como ejemplos de estrategias, tenemos la autoeficacia, pues esto puede llevarnos o nos puede conducir mediante recordar éxitos pasados. Cuando nosotros recordamos lo que hemos hecho que nos ha llevado a tener buenos resultados de lo que estamos haciendo, pues esto va a hacer que nosotros nos sintamos mejor para poder llevar a cabo estas actividades. Y obviamente es autoeficacia, porque lo vamos a hacer bien de acuerdo a lo que nosotros, a nuestras experiencias pasadas. Entonces, no sé, a lo mejor, hablaba yo hace un rato con Maggie de una exposición, ¿no? A lo mejor Maggie pues va a tener que exponer, pero recuerda que la vez pasada que expuso, con los materiales que usó, las estrategias que usó, obtuvo un buen resultado. Recuerda que le fue muy bien, que obtuvo buena calificación y vuelve en base a eso, a volver a aprender una nueva exposición para obtener buenos resultados. Está basándose en algo pasado que tuvo buenos resultados, ¿sí? Atribuciones. ¿Qué son las atribuciones? Pues aquí es atribuir los resultados a la habilidad. Muchos de nosotros a veces en esta parte de regulación afectivo-motivacional no creemos en nosotros, en las habilidades, las capacidades, las destrezas que podemos tener para realizar ciertas actividades, ciertos trabajos. Y entonces aquí es pues atribuir a nosotros mismos los resultados de la habilidad que nosotros estamos desarrollando. Entonces, a esto nos referimos con atribuciones. Metas. Las metas son muy importantes. La meta es hacia dónde voy a llegar, hacia dónde quiero llegar. Entonces, las metas, pues lo que van a hacer es que, pues van a incentivar mi aprendizaje, porque es a donde yo pretendo llegar con esto que estoy aprendiendo. Estas serían las metas, ¿no? El valor e interés en la tarea, ¿sí? Ver los beneficios que me obtiene hacer esto. Que no lo haga nada más perdón, por hacerlo, sino ver los beneficios, a dónde me va a llevar, qué voy a hacer. Las emociones, como ya vimos, regular nuestras emociones, tranquilizarnos, bueno, aquí dice regular la respiración, obviamente si Cheque viene súper enojado porque se peleó con su familia, como ponía yo de ejemplo, pues en la clase a lo mejor pues primero va a respirar, contar hasta 10,
relajarse, a lo mejor salirse, no sé, para que pueda regular esa emoción y pueda entrar a su clase de mejor manera y pueda entender, ¿no? Que estaría ahí regulando su emoción, ¿sí? Por otra parte, en regulación del comportamiento, acuérdense que intervenía el comportamiento, el factor emociones, el factor ambiente también. Entonces vamos a ver relación en cuanto a lo que es el comportamiento. Por ejemplo, en cuanto es el esfuerzo y persistencia. Aquí, hablarse a uno mismo o visualizarse terminando el trabajo con éxito. Esto sirve mucho, ¿por qué? Porque es lo que nos va a hacer que nosotros podamos realizar nuestras cosas, ¿no? Por eso es esfuerzo y persistencia, porque hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde queremos llegar, ¿sí? Hasta dónde me veo con lo que voy a hacer, ¿sí? Búsqueda de apoyo. Esto tiene que ver con lo que es solicitar apoyo a maestros y compañeros. El hecho de que tenga el control de mi aprendizaje, pues también habrá cosas que escapan y que también voy a necesitar apoyo, que alguien me apoye. Entonces, solicitar este apoyo es muy, muy relevante, también es muy importante. En cuanto a regulación del ambiente, aquí acuérdense que es el contexto, pues está la tarea. Por ejemplo, si la tarea no es comprensible y demás, pues hacerla más entendible, más comprensible. Como de pronto ustedes me dicen, es que mejor así no, mejor de esta manera o lo vamos a hacer así, porque así lo entendemos mejor o algo. Entonces ya ustedes de alguna manera están manejando lo que ustedes pueden. Los materiales, cuando usamos materiales, asegurarnos de que todos estos materiales estén al alcance, pero además que sean los útiles para que nosotros podamos tener una comprensión mejor. Y de otras personas, pues reunirse con compañeros para estudiar. Creo que ya es una técnica que no se usa tanto en la actualidad, ¿verdad? Ir con un compañero, estudiar o con el docente aparte, estudiar ya no es una técnica tanto, pero también es muy, da mucho apoyo porque entre los dos, entre otros compañeros o tres o más, pueden entender mejor los conceptos, los conocimientos y demás que se están presentando. También es parte de las estrategias. Entonces, vean lo que podemos tener para, para actividades que pueden promover la autorregulación en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Esto es de un autor, ¿eh? Cabe mencionar que vamos a encontrar más autores y nos van a decir más y vamos a encontrar más información, ¿eh? No siempre es información que es esto lo que se estoy presentando y ya no. Recuerden que va a depender de varios autores. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Bien. Voy a cerrar esta sesión, chicos, para darle paso a la otra, porque ya se me acaba casi el tiempo, ¿sí? Para agarrarlo completo. Entonces, los ven un minutito. Nada más denme chance. No pude sacarlo por hora porque estoy en otra plataforma. Ahorita los veo, permítanme.